Ya viste hasta dónde has llegado. Respira y reconoce lo que has logrado. Para estar aquí, has tenido que ser valiente. Has superado miedos y por más caídas que has tenido, siempre te has levantado. Disfruta lo que tienes. Buenos días, mi gente maravillosa. Muchas gracias por acompañarme una semana más en mi podcast, en donde no fue fácil para mí definitivamente, ya que al empezar este camino era importante enfocarme no solamente en lo que me pueda gustar a mí como persona, sino también a tu audiencia, en este caso a todos ustedes como mis seguidores. Esto no quiere decir que uno sea más importante que otro, definitivamente, ya que la idea principal es justamente que el mensaje pueda llegar a todos y cada uno de ustedes de la mejor forma. Quiero agradecer mucho a mis seguidores porque gracias a esos mensajes no saben lo mucho que me motiva a continuar con este camino. Esos mensajes de aliento definitivamente te llevan a otro nivel, te llevan a otro tipo de vibración que hace que tenga más fuerzas, más confianza y definitivamente esto pueda ser llevado a otros niveles. De mi parte, en serio, les puedo asegurar de que yo voy a dar todo lo necesario para que el entretenimiento vaya de la mano con el aprendizaje y quede bien marcado en sus corazones. Es lo que puedo comprometerme. Y definitivamente, sin más preámbulo, pues les comento que el día de hoy nos acompaña una persona muy importante para mí. Les hablo de un mentor, psicólogo y coach. Y para ser exactos, la persona de la cual me refiero fue mi profesor en la certificación que tuve como coaching. Él, el día de hoy, nos va a hablar de temas muy importantes, muy interesantes. Espero que puedan disfrutar mucho de esta conversación. Y de mi parte eso sería todo. Hasta la próxima. Espero y me puedan acompañar en un siguiente capítulo. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi gente querida. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en este nuevo capítulo. En esta oportunidad traigo a un nuevo invitado, el cual es coaching, mentoring y psicólogo. Les comento de que yo también ya lo conozco. Ha sido mi profesor de coaching profesional y sabe muchas técnicas sobre programación neurolingüística. Les hablo de una persona en realidad muy interesante, muy enriquecedora en temas de conocimiento, y yo creo que vamos a aprender el día de hoy mucho de él. Espero y en realidad esta entrevista sea de su agrado. Con ustedes, Walter Terán. Hola Walter, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de estar aquí. Gracias. Muchas gracias en verdad por compartir este espacio conmigo, con mi público, que estoy seguro de que nos van a ayudar demasiado para poder de alguna u otra manera alimentar conocimientos que quieran aprender mucha gente, ¿no? Walter, me gustaría iniciar esta entrevista preguntándote esta pregunta que quizás vaya a ir un poco más profundo, ¿no? Y me gustaría saber ¿quién consideras que es Walter? ¿Cómo te consideras tú como persona? Bueno, es una pregunta profunda, como bien dices, ¿no? Bueno, me considero una persona que se preocupa mucho por los demás, ¿no? Me gusta mucho apoyar a las personas, por eso es que estoy en estas disciplinas de ayuda al otro, como es el coaching, como bien lo mencionas, el mentoring y también la psicología. Me considero una persona sencilla, me gusta mucho aprender también, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho poner en práctica lo que estudio y compartir con los demás, ¿no? Para poder apoyarles en algún aspecto de sus vidas. Básicamente eso, Jorge, ¿no? No siento que sea alguien muy complicado de entender, ¿no? Muy simple, por así decirlo. Qué bueno, Walter. Y cuéntanos un poco acerca de cómo fue tus inicios, ¿no? ¿De dónde tú eres? ¿Eres de acá de Lima? ¿Naciste en provincia?
¿Cómo fue tu niñez? ¿En qué colegio estudiaste? ¿Nos podrías comentar un poco acerca del tema, por favor? Claro, claro, Jorge. Bueno, a ver, vamos a hacer memoria, ¿no? Yo nací en Lima, ¿sí? Yo nací en Lima, estudié hasta tercero de primaria en un colegio en Surco, ¿sí? Aquí en la ciudad de Lima. Y luego viajé por motivo de trabajo de mis padres a Chachapoyas, y allí estuve 8 años, ¿no? 8 años ahí en esa hermosa ciudad. Y fueron momentos muy gratos porque sabes que Chachapoyas pues es ceja de selva, ¿no? Entonces hay toda una conexión también ciudad y naturaleza, ¿no? Entonces me encantó esa experiencia, estuve 8 años ahí y luego regresé a estudiar a terminar la secundaria, cuarto y quinto de secundaria en Lima, ¿no? Lo terminé en un colegio nacional mixto en Surco, que es el Jorge Chávez, terminé ahí la secundaria y luego pues me preparé para la universidad, ingresé a la Pontificia Universidad Católica, ¿no? La carrera de Ingeniería Informática. Ahí estuve los estudios generales, que son 2 años, y luego en medio del camino es donde me comencé a dar cuenta. Lo que pasa es que en la Católica hay ¿cómo te explico? Hay 2 años de estudios generales donde todos estudian, digamos, en ciencias los mismos cursos, ¿no? Casi los mismos cursos. Pero luego pasamos a facultad, ¿no? Y facultad ya hay cursos especializados de la carrera. Y ahí fue donde me di cuenta en facultad, ¿no? Ya a partir del quinto ciclo para arriba, que no iba conectando mucho con la carrera de ingeniería informática, ¿no? Me di cuenta que ahí hubo unos desafíos y decidí tomarme un tiempo, ¿sí? Decidí tomarme un tiempo, y en ese tiempo es donde estaba un poco confundido porque no sabía si continuar, ¿sí? Si continuar la carrera o de repente cambiarme a otra carrera. ¿Listo? Como todo joven que está ahí en esa incertidumbre, estaba con esas dudas, ¿no? Viví en la casa de mis abuelos, ¿sí? Y en Lima. Y fue ahí donde el coaching llegó a mi vida, ¿no? El coaching llegó en un momento así de confusión. Y la verdad es que me parecieron herramientas maravillosas. Yo estudié en la escuela de José Manuel Benavent. José Manuel Benavent vino con sus especialistas a Perú y fue ahí donde lo conocí. Y todo este conocimiento fue maravilloso, ¿no? Fue maravilloso. Luego terminé justamente ya con la escuela de Manuel Benavent a través de internet, ¿no? Terminé su curso completo. Fue un año de entrenamiento. Y de verdad que las herramientas fueron increíbles, Jorge, ¿no? Me ayudaron muchísimo, las comencé a aplicar en mi vida y a partir de ahí comencé mi trabajo haciendo sesiones de coaching, ¿sí? Sesiones de coaching a otras personas. Y fue así, básicamente, no sé si hasta ahí fue así como conocí al coaching, Jorge, porque es una larga historia, ¿no? Porque luego viene cómo conocí al mentoring y finalmente a la psicología y la terapia de aceptación y compromiso. Es una historia larga, ¿no? Claro, pero por así decirlo, así fue como conocí el coaching. Trabajé bastantes años haciendo sesiones y ya desde el año 2013, más o menos, ¿no? Año 2013, ya como entrenador de coaches, ¿no? Entrenador de coaches. Ahí fue donde fundé con mi socio Víctor Reyes. Él había estudiado en Chile la programación neurolingüística y unimos como conocimientos, ¿no? Unimos conocimientos y fundamos el Instituto ILPNL, ¿no? Y de ahí ya venimos ininterrumpidamente con las formaciones de programación neurolingüística y coaching, ¿no? Así perfecto. Fue. Y cuéntame un poco acerca de ante todo excelente, bonito lo que me cuentas, maravilloso, en serio, cómo es cuando cambiamos, ¿no? Ciertos pensamientos en nuestras vidas y poco a poco se va encajando como si fuera un rompecabezas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, me gustaría saber también un poco, Walter, acerca de cómo fue esa transición, ¿no? Porque nos comentas de que al principio estabas enfocado en otra carrera muy distinta al coaching, pero ¿cuál fue ese punto clave o ese quiebre, me imagino yo, en donde tú dijiste, aquí en realidad no es y me tengo que dedicar al coaching, ¿no? Uh-huh. Claro. Bueno, para empezar, algo que me di cuenta cuando estudiaba la carrera
era que era muy bueno en las exposiciones, ¿no? Ahí me di cuenta de que había cierta habilidad y también en integrar al equipo, ¿no es cierto?, en esta interacción con las personas. No voy a generalizar, pero por lo menos en mi experiencia, los que estudian ingeniería son un poco tímidos, ¿no? Un poco reservados, por así decirlo, ¿no? Entonces, a mí me gustaba mucho la comunicación, el compartir por ejemplo, las exposiciones, ¿no? Yo era el que me presentaba para exponer, ¿no? Exponer el grupo, ¿no es cierto? Los trabajos, los proyectos. Y me di cuenta en ese momento que esas habilidades hasta ese punto, hoy por hoy, pues, sabemos que las habilidades blandas son esenciales, ¿no? En toda carrera. Pero en aquel entonces parecía que no le daba mucha importancia, por lo menos en la Facultad de Ingeniería de la Católica no le daban tanta importancia a esas habilidades, ¿no? Y ahí donde yo me sentía un poco como que no encajaba del todo, ¿sí? No encajaba del todo. Me gustaba también, por ejemplo, aparte de los libros de ingeniería que nos dejaban para leer, para hacer los trabajos, para toda la carrera, me gustaba también a la par en la biblioteca de la universidad estudiar libros de inteligencia emocional, ¿no? De crecimiento personal. Entonces ahí me di cuenta definitivamente que había una línea que necesitaba recorrer, ¿no? En el Perú todavía no habían cursos de coaches, por lo menos de coaching de calidad, por lo menos no había. Seguramente había, pero yo no en ese tiempo no. Acuérdate que toda esta onda del internet, de los anuncios en internet, es algo relativamente nuevo, ¿no? Antes los cursos, por ejemplo, se anunciaban por el periódico, ¿no? Uno tenía que poner su anuncio en el comercio, ¿cierto? Para que el domingo salga. Era algo así. Pero bueno, ahí fue donde en el coaching sentí que encajé perfectamente, ¿no? Era maravilloso aprender. Bueno, todo lo que hemos compartido también, ¿no, Jorge? Las preguntas poderosas, el rapport, el metamodelo, la integración con la PNL, era maravilloso, de verdad, era un mundo totalmente diferente. Pero yo siempre digo, ¿no? No se trata tampoco de enterrar tu pasado, ¿no? No se trata de eso, sino de que tú, cuando aprendas algo nuevo, tú puedas integrarlo, ¿sí? Entonces, todas esas habilidades de informática que aprendí me ayudaron también para poder crear, por ejemplo, en ese tiempo la página web de la empresa, fui yo el que lo diseñó. Entonces, por ahí también las estrategias, entendí muy rápido también las estrategias del mercadeo por internet, ¿no? Configurar los anuncios, toda la parte del código fuente de las páginas, donde pegas los códigos, todo esto, ¿no? Se me hizo muy fácil. Y luego ya lo comencé a delegar, ¿no? Pero el inicio lo hice yo. O sea, yo mismo hice las configuraciones, ¿no? Entonces, por esa parte me ayudó muchísimo la carrera en ese sentido, pero pues ya en la línea del coaching, ¿no? Así es, Jorge. Claro, qué bonito. Es importante lo que tú comentas, Walter, sobre todo por el tema del aprendizaje, ¿no? Muchas personas, por ahí, al igual que tú quizás, nos desviamos del camino del cual iniciamos. Mas eso no quiere decir de que lo que hayamos aprendido en todo nuestro recorrido, por así decirlo, no nos vaya a servir. Yo creo que nos sirve y de mucho. Y es importantísimo de que lo podamos aplicar en lo que viene adelante, pues, ¿no? De nosotros. Qué bonito lo que nos cuentas, Walter. Ahora, respecto a la institución que fundaste con tu compañero, coméntame, ¿qué tan difícil fue la organización? ¿Hubieron al principio algún cambio de ideas, alguna dificultad, por así decirlo? ¿Cuáles fueron esos mayores retos, ¿no? que pudieron resolver a lo largo de estos años para que IPNL pueda salir adelante, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que desde el inicio los lanzamientos fueron muy exitosos, ¿sí? Desde el inicio. Y te explico por qué. Nosotros, ¿cómo nos lanzamos? En ese tiempo había una feria aquí en Lima que se llama el Expo Capital Humano, ¿no? Una feria muy conocida de recursos humanos, de todos estos temas. Recuerdo que yo visité una edición de esa feria, la visité, y me gustó mucho, ¿no? Porque habían diferentes
empresas de recursos humanos, gestión de personas, gestión del talento, ¿no? Empresas que reclutan ejecutivos y era bonito, ¿no? Vas a la feria y te dan los folletos y todo. Yo dije, wow, qué bonito, ¿no? Y habían stands de todo tamaño, ¿no? Habían stands gigantes, ¿no? Que alquilaban las grandes corporaciones y habían otros que eran pequeños, ¿no? Que se notaban que eran de pequeñas consultoras. Yo dije, wow, de repente podemos, y le dije a mi socio, ¿no? De repente podemos, esta idea que tenemos, lanzarla en esta feria, ¿no? Le dije. Y me comuniqué con EBD Group, ese tiempo, ¿no? Era la empresa que organizaba. Nos visitaron y nos hicieron una propuesta, ¿no? Una oferta. Decidimos invertir, ¿no? Invertir en ese lanzamiento. Tuvimos nuestro stand y justamente para todas las empresas que alquilan el stand les permiten que puedan dar una conferencia, ¿no? Y yo pensaba que no iba nadie, ¿no? Dije, no creo que estén interesados en estos temas, son temas nuevos, ¿no? Pero ese día hay fotos incluso en las redes, estaba pero repleto de personas. Nuestro stand estaba, o sea, había un interés tremendo en el tema. Ahí fue donde nos dimos cuenta que había una gran necesidad en Lima, sobre todo, de estos temas, y nadie la estaba satisfaciendo en ese sentido, ¿no? Y ahí fue donde lanzamos el primer curso de consultor en PNL y fue un éxito, o sea, lleno total, ¿no? Luego lanzamos coaching y también. Luego comenzaron a aparecer ya otras empresas, ¿no? Y claro, fue así, Jorge, ¿no? Creo que uno de los desafíos que tuvimos bastante importantes fue la pandemia también, ¿no? Creo que para todos, ¿no? Para todas las empresas que se dedican al campo educativo, presencial, fue un golpe fuerte porque tuvimos que cancelar varios cursos que teníamos en aquel entonces. Y pues tuvimos que pasar a la parte digital, ¿no? A la formación online, pero tratando de mantener la máxima calidad, ¿no? Así como lo hacíamos presencial, pero hacerlo online. Y ahí fue también otro gran hito importante, porque a partir de ahí ya no solamente venían personas de Lima, ¿no? Sino también teníamos alumnos de provincias. O sea, el internet es maravilloso porque es como ahora, ¿no? Estamos en diferentes lugares, ¿no? Y eso no nos impide reunirnos, ¿no? Entonces el internet te permite llegar a provincias, a otros países también, y ahí pues creces más, ¿no? Te haces más conocido y vas progresando, ¿no? Así, Jorge. Por supuesto, por supuesto. Justamente, sin ir muy lejos, hace poco, en las clases que compartíamos, teníamos compañeros que eran de Brasil, un compañero que era de Brasil y hacía sus clases en línea tranquilo, ¿no? Y eso es justamente las facilidades que nos da el internet. Y cuéntanos un poco acerca de, justamente hablando del internet, de la evolución que hemos tenido tecnológicamente, ¿no? ¿Qué tan difícil ha sido para ti como Walter Terán acoplarte a la evolución de la inteligencia artificial? Lo que tanto está, por así decirlo, de moda hoy en día. Mira, es un buen punto. Donde yo vi el gran potencial de la inteligencia artificial, recuerdo que cuando salió la primera versión del ChatGPT, ¿sí? En aquel entonces, yo estaba investigando, por ejemplo, leyendo bastante a un autor que se llama Jiddu Krishnamurti, ¿sí? Y este autor se caracteriza porque tiene un pensamiento muy complejo, que tienes que leer varias veces y hay párrafos que no entiendes y no hay quien te explique, ¿no? Es como te quedabas en el aire y tenías que seguir leyendo y buscar varios libros y seguías y parecía que nunca terminabas de comprender qué quería decir, ¿no? Claro. Fue ahí donde recuerdo que así como curioseando, ¿no? Conocí al ChatGPT y le pasé un párrafo, ¿no? ¿no? Redactado del libro y le dije, explícame qué quiere decir esto, Krishnamurti. Y me dio una explicación que yo dije en ese momento, wow, qué tal explicación, está tan clara, hasta lo entiendo mejor al autor, ¿no? Y dije, no, esto definitivamente que es otro nivel, ¿no? Y a partir de ahí, Jorge, creo que es como una expansión del cerebro el ChatGPT, te permite hacer tantas cosas importantes, tan interesantes. Es una maravilla, obviamente hay que utilizarlo con sabiduría también, ¿no? Con sabiduría,
por ejemplo, ahora que también estoy en el campo de la psicología, sabes que la psicología no solamente es intervención, ¿no? O sea, psicología es intervención, es evaluación, es diagnóstico, es provisión social e investigación también, ¿no? Y en el campo de la investigación, justamente, hay alumnos que tratan de apalancarse, por así decirlo, con la inteligencia artificial y acabar su tesis rápido o hacer artículos de investigación rápido, pero eso no es ético, ¿no? Sino que en ese sentido, ¿no? En ese sentido particular, en la investigación, la inteligencia artificial hasta cierto punto te ayuda, ¿no? Te ayuda a encontrar artículos y todo, pero no puede ser un sustituto al investigador, a la persona que redacta, ¿no? Aparte también que los software, o sea, los software de última generación, como es el Turnitin, ¿no? Habrás escuchado el Turnitin, que va detectando los porcentajes de coincidencias, ahora también incluye inteligencia artificial. O sea, ¿qué tanto has utilizado la inteligencia artificial en esta tesis, no? Entonces, es una ayuda, pero no es un reemplazo tampoco, ¿no? Va por ahí, por mi... Claro, si bien es cierto, nos facilita y optimiza por ahí ciertas gestiones, y sobre todo en tiempos, más nosotros también tenemos que hacernos responsables, sobre todo, y como tú lo mencionas, claro, ¿no? La ética, que es muy importante. Es muy importante sobre todo porque el campo en el que estamos, ya sea la psicología, el coaching, mentoring, es un campo en donde nosotros tenemos que marcar con el ejemplo, ¿no? Con una filosofía de vida, por así decirlo, ¿no? No digamos perfectos, porque nadie es perfecto en este mundo, pero creo dentro de lo permitido, por así decirlo, ¿no? 100% profesionales. Qué bueno, Walter. Así es, Jorge. Y coméntame, Walter, en el rango de tiempo que vienes trabajando como coach, tratando clientes, ¿ha habido algún caso específico que te haya hecho padecer, te haya hecho frustrar de algún modo y decir, ¿sabes qué? Esto no puedo, pero te costó trabajo, mucho trabajo, tuviste que investigar incluso, pero lo llegaste a resolver, ¿no? ¿Ha pasado esto contigo en algún momento? Claro. Cuando me dedicaba al coaching, o sea, 100%, ¿no? En mis inicios, podría trabajar con varios casos, ¿no? Diferentes situaciones, pero habían situaciones particulares donde el cambio que necesitaba la persona era un cambio que trascendía el coaching, porque era ya un cambio que requería otro tipo de intervención, ¿sí? Otro tipo de intervención. Incluso en el camino tuve que derivar muchas veces. Yo tuve personas que en algún momento me di cuenta que ya el coaching hasta cierto límite nomás llegaba y tenía que derivar, ¿sí? Hoy por hoy, por ejemplo, me doy cuenta, haciendo como un recuerdo de aquel entonces. Por ejemplo, tuve un caso de una joven que, bueno, me buscó para hacerle coaching, ¿no? Pero siempre recaía nuevamente y hacía como... tenía emociones muy explosivas y ya no me contaba todo, pero un día me contó, Walter, te voy a confesar algo que yo nunca te contaba. Le dije, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Sabes qué? No quería decírtelo porque pensé que si yo te lo decía, ya tú no me ibas a apoyar, ¿no? Porque decías que eso ya no era coaching, necesitabas otras ayudas, ¿no? Y ella, pues, resulta que cuando tenía ciertas emociones, ella intentaba cortarse, Jorge. Entonces ahí yo dije, no, definitivamente que esta situación no es para coaching. Entonces yo le dije, mira, yo te invito a que busques un profesional, ¿no? De la psicología, de repente un médico, de la psiquiatría, que te pueda apoyar con eso, ¿no? Fue un caso muy interesante. Ahora sí la podría apoyar, porque ya desde la psicología, por ejemplo, nosotros en la psicología hay una terapia de tercera generación que ha salido actualmente para casos así, que se llama el DBT, ¿no? El DBT, la terapia dialéctica conductual, que es para casos de personas que tienen emociones extremas, ¿no? El famoso TLP, el trastorno límite de la personalidad, que eso es lo que después a ella le diagnosticaron cuando fue al psiquiatra. Entonces me di cuenta, wow, definitivamente que en aquel entonces el coaching no era suficiente, obviamente, ¿no? Era solamente un acompañamiento. Entonces, por esa parte, Jorge, sí tuve un caso así, ¿no?
o sea, cada disciplina, definitivamente que cada disciplina tiene sus límites también, ¿no? O sea, el coaching, yo siempre lo dejo bien claro, el coaching no es terapia, ¿no? El coaching es un acompañamiento profesional que busca básicamente, como yo siempre les explico en los cursos, ¿no? Cambio de proceso, cambio generativo. Indirectamente, ¿hay cambio remediativo? Claro que sí, pero el cambio remediativo, eso es función de un psicólogo o de un profesional de la psiquiatría, ¿no? Así va, Jorge. Claro, qué bueno, excelente, excelente lo que nos dices, interesantísimo, ¿no? Para que la gente también tenga muy en claro. El coaching en realidad, desde que lo puse en práctica en mi vida, ha cambiado mucho, siento yo bastante el cambio, es muy rotundo. En todo caso, lo veo yo como una filosofía de vida, ¿no? Porque definitivamente cuando nosotros iniciamos con el curso en el instituto a cuando nosotros hemos terminado, pues sí, definitivamente veo, ¿no? Hay bastante cambio, y desde acá les recomiendo a la gente que puedan, ¿no? Y tengan la posibilidad de hacerlo, pues lleven este tipo de cursos, ¿no? Que es muy importante. Walter está siempre presto a recibir a nuevos estudiantes. Bueno, Walter. Así es, Jorge. Y cuéntame un poco acerca de qué tan difícil ha sido para la institución que tú enseñas, ¿no? Me habías comentado acerca de la pandemia, ¿no? Que fue difícil la transición, hubo ese cambio, ¿no? En la virtualidad. Ahora, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes, ¿no? Porque entiendo yo de que las personas a las que siempre ustedes enseñaban eran personas que trabajaban, quizás, ¿no? Eran personas que por ahí venían un poco, no sé, cansados quizás por el trabajo, por X cosas, pero cuando llegaban quizás presencialmente en las clases de coaching, quizás su estado de ánimo pues variaba, ¿no? Ahora, ¿qué tan difícil fue para ti conectar con las personas estando de forma virtual, ¿no? Porque una cosa es conectar desde una forma presencial, ¿no? En donde muchos te ven, en donde tú te puedes dar cuenta qué es lo que hace uno, qué es lo que hace otro, pero cuando es virtualmente es un poco más complejo, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de qué tan difícil fue para ti, qué estrategias pudiste llevar a cabo y nada, eso por favor, Walter, coméntanos. Claro que sí. Justamente cuando apareció todo el tema de la pandemia, tuvimos que decirles a los estudiantes en aquel entonces que obligatoriamente ya no nos dejaban salir de casa, ¿no? Teníamos que hacerlo online, ¿sí? Y algunos ya lo pensaron 2 veces, ¿no? Decían, bueno, ¿será que continúo con el curso o mejor solicito una devolución y me retiro, ¿no? Entonces, sabes que, ¿cómo te explico, no? Cuando es como cancelar un concierto, ¿no? De todas maneras la empresa se impacta, ¿no? O sea, hay como un ingreso que no entra a caja, entonces hay costos que hay que pagar, hay personal, hay herramientas, ¿no? Entonces teníamos necesariamente que generar un impacto, ¿no? Un impacto en esos cursos para que la gente se quede en aquel entonces, ¿no? Para que la gente se quede, ¿sí? Y bueno, estaba también la incertidumbre de qué va a pasar, ¿no? ¿Será que la gente que querrá estudiar online, ¿no? Estos temas, estaba con un poquito de preocupación en ese sentido. Bueno, para poder brindar las capacitaciones con alto impacto, tuvimos que aprender nuevas herramientas, ¿no? Nuevas formas de enseñanza. Ahí fue, por ejemplo, donde me ayudó mucho un mentor que se llama Jack Canfield, ¿sí? Jack Canfield, él tiene un entrenamiento que se llama Train the Trainers, donde él comparte toda una filosofía, ¿no? Una filosofía para brindar alto impacto, no solamente a nivel presencial, sino también a nivel así de online, ¿cierto? Entonces tuvimos que aprender algunas herramientas de Jack en ese sentido. Las tuvimos que adaptar también al mercado, ¿no? Peruano. Y fue así que comenzamos a integrar dinámicas, ¿no? En los cursos online, en el Zoom. Y lo bonito del Zoom, que a diferencia de otras plataformas, ¿no? Que ahora Meet también lo tiene, pero Zoom innovó con esto de las salitas privadas. No sé si recuerdas, ¿no? Esto de vamos a practicar y vamos a las salitas privadas. Eso ahora es algo muy común, ¿no? Parece algo totalmente
normal, algo evidente, algo que sí o sí va a pasar en un curso. Pero en aquel entonces, cuando recién inició, era el boom, era como, wow, increíble poder trabajar en grupos. Y ahí comenzamos a adaptar muchas dinámicas presenciales donde hacíamos que las personas se pusieran en grupos o triadas de práctica y pudieran compartir, por ejemplo, sus experiencias de una dinámica. Se adaptaron perfectamente al mundo online con estas salitas de Zoom. O sea, la tecnología definitivamente también ayudó muchísimo, ¿no? No hubiera sido lo mismo si no hubieran esas herramientas, ¿no? De salitas y todo lo que, la pizarra, ¿no? Todo lo que hay ahora, ¿no? Claro, y así fue Es bueno saber lo que nos mencionas, Walter, y muy importante sobre todo, ¿no? Tú siendo un profesor de coaching, ¿no? Mentoring, aún así tuviste que reinventarte y aprender más allá. O sea, el hecho de que nosotros podamos tener una carrera, ciertos estudios, no quiere decir que no podamos aprender más. Es importantísimo siempre ir por más en esta vida, ¿no? Así es. Qué bueno, qué bueno. Así es. Sí, qué y bueno, justo te cuento también, Jorge, que el coaching, ¿no? El coaching me ayudó también para avanzar rápido en la psicología, por ejemplo, ¿sí? Recientemente, por ejemplo, hay una asociación que es la asociación más importante de psicología conductual y contextual. Lanzó un programa para que uno pueda ser mentor, ¿no? Mentor de otros psicólogos en ese sentido. Bueno, gracias al coaching me permitió también un aprendizaje acelerado, porque ya venía con toda esa experiencia, ¿no? De trabajar con personas, en las preguntas poderosas, y me adapté mucho a estas nuevas dinámicas conductuales y contextuales. Y justo hace un par de días me nombraron mentor en RFT, ¿no? Que es una de los campos más importantes en lo que es la psicología contextual, ¿no? Entonces, este crecimiento también en la psicología yo lo atribuyo gracias a todo ese background que viene con el coaching. También el coaching me ayudó en ese sentido también en la carrera, ¿no? Y me está ayudando muchísimo. Está bien, muy bien, perfecto, Walter. Bueno, Walter, para no dilatar mucho y ya prácticamente ya estamos llegando casi al final, en realidad, me gustaría hacerte una pregunta muy importante que quiero que esto sí vaya dedicado, por así decirlo, a todo mi público, ¿no? En general. Uh-huh. ¿Qué consejo tú le podrías dar a un joven que recién sale del colegio y está a punto de ingresar a la universidad, ¿no? ¿Qué le podrías aconsejar respecto a poder escoger mejor su carrera y este plan de estudio que va a llevar por lo menos una buena cantidad de años, ¿no? ¿Qué le podrías aconsejar a este joven o señorita? Bueno, no sabré si yo sería el más adecuado, ¿no? Porque yo también tuve mucha confusión de joven, pero quizás en mis errores he aprendido mucho también, ¿no? Entonces, dada mi poca experiencia en ese sentido de aconsejador, ¿no? De jóvenes, yo creo que algo importante sería que este joven pueda hacerse una evaluación, ¿sí? Una evaluación de talentos, ¿no? Hoy en día hay muchos programas, tengo entendido, que te evalúan, ¿no? Cuáles son tus competencias, si vas más para números, si vas más para letras. Eso es importantísimo. Yo te cuento, Jorge, cuando yo, antes de postular a la Católica, cuando terminé el colegio, intenté postular a la Villarreal a medicina, ¿no? Porque mi papá quería que también sea médico, ¿no? Entonces me mandaba a la CEPREVI, que es la pre de la Villarreal, y recuerdo que yo tenía o sea, yo quería o ingeniería o medicina, ¿no? Y yo estaba obsesionado con el tema de números. Pero cuando yo hice un test con el psicólogo de la academia, a mí me dijo que tu futuro era letras, pero yo no le hice caso, ¿no? O sea, yo pensé que no, tiene que ser números. Y al final, mira, me dedico a las letras, ¿no? La psicología, ciencia social, ¿no? O sea, coaching, es más letras que números, ¿no? Entonces yo le recomendaría, dado a mi experiencia, que se hagan una buena evaluación, ¿no? De competencias, de talentos, y confíen en la ciencia en ese sentido, ¿no? Porque estos test muchas veces están validados científicamente, ¿no? Entonces, yo creo que iría por ahí, Jorge, ¿no? Y también, si te equivocas en una dirección, no hay problema. La vida no se acaba,
¿no? Tú puedes cambiar de dirección. Mira en mi caso, ¿no? En mi caso, yo psicología he terminado recién, ¿no? Casi a mis 40 años. Entonces, nunca es tarde, ¿no? Para aprender, nunca es tarde. Si te equivocas, cambias de dirección, sigues adelante. La vida es para disfrutarla y para ser flexible. Ese es mi mensaje, güey. Perfecto, perfecto, excelente. Sí, sí, realmente todo está en acción, ¿no? Pueden pasar mil y un cosas. Quizás incluso hasta podríamos cometer los mismos errores, pero el detalle está justamente en la acción. Justo conversaba con un anterior invitado, ¿no? Y me comentaba acerca de una frase de Einstein, ¿no? Que decía que todo movimiento genera una energía. Investigando yo un poco, definitivamente es algo relativo, por así decirlo, ¿no? Que no 100% es comprobado. Sin embargo, sí me acomodo mucho a lo espiritual, ¿no? Acerca de que ante toda acción siempre nosotros vamos a botar esa energía. Y es importantísimo qué tipo de acción nosotros tomamos ante la decisión de que nos confundimos. Entonces, ¿qué hago? O me quedo tirado en cama, no hago nada, me quedo de brazos cruzados, o, ¿sabes qué? Empiezo a buscar soluciones, ¿no? Interesantísimo. Qué bueno, Walter. Y por último, y ya para poder culminar con esta maravillosa entrevista, Walter, me gustaría saber un poco acerca de tu opinión sobre el estado del país, ¿no? En donde nos encontramos. Hoy en día, definitivamente, desde el coaching sabemos muy bien que nosotros no podríamos vivir con esa preocupación constante, ¿no? Pero ¿qué consejo tú le podrías dar, por ejemplo, a un peruano que no necesariamente ha llevado un curso de coaching, ¿no? Acerca de esta situación que quizás pueda salir a las calles y esté pensando que le pueda pasar algo a él, a su familia, a su pequeño, a su esposa, a su madre, a su abuela o a cualquier familiar, ¿no? ¿Qué consejo tú les podrías dar a estas personas? Bueno, primero que la violencia actualmente, la delincuencia, es un hecho, ¿sí? Es un hecho. Pero el cómo yo me voy a sentir, ¿no es cierto?, va a depender mucho de cómo yo perciba los hechos. Entonces yo puedo elegir, de alguna manera, tener miedo, y es normal, ¿no?, hasta cierto punto tener temor, pero cuando eso ya está afectando mi calidad de vida, ¿no es cierto?, y yo dejo de hacer cosas importantes por evitar ese miedo, también no se trata de eso, ¿sí? Sino lo que yo recomendaría es que tomen todas sus precauciones, pero siempre mantengan una dirección valiosa, ¿no es cierto? Si para ti es importante estudiar, para ti es importante hacer crecer tu empresa, tú mantén tu dirección valiosa incluso a pesar de tener esas preocupaciones, ¿sí? Obviamente con todas las precauciones, no te vas a arriesgar y salir a las 4 de la mañana, no sé, un pasadizo por el centro de Lima, no vas a hacer eso, obviamente, ¿no? Sino que vas a hacer, obviamente, tomar tus precauciones, pero no dejar de hacer cosas importantes en tu vida por miedo, ¿sí? Ese es mi mensaje, Jorge. Mientras obviamente hay que confiar también en nuestros políticos, en nuestras autoridades que van a hacer un buen trabajo en ese sentido, ¿no? Nosotros, mientras tanto, vamos a seguir adelante, dirección valiosa, ¿sí? Ese es mi mensaje. Perfecto, excelente, Walter. Una vez más te agradezco mucho por este espacio que nos has regalado con mucho cariño, con mucho amor, y de mi parte también agradecerte. Así que eso sería todo, Walter. Ya será hasta una próxima oportunidad, espero y nos podamos encontrar ya más adelante, quizás en una segunda entrevista con preguntas muchísimo más profundas quizás. Así que nada, Walter, gracias. ¿Algo que quieras comentar? Si gustas, puedes aprovechar este momento en mostrar tus redes, decir dónde te pueden encontrar a través del Facebook, quizás Instagram o TikTok. ¿Nos comentas? Claro, me pueden encontrar en Facebook en 3 páginas, ¿no? En Walter Terán, me buscan como Walter Terán, ahí yo comparto algunas frases, ¿no?, muy positivas, algún material. En ILPNL, en mi trabajo en lo que es coaching con PNL, y en Renacia, que ahora es mi nueva página, que también estoy trabajando en lo que es la psicología y la terapia de aceptación y compromiso. Entonces, en esas 3 páginas me pueden encontrar, ¿no? Perfecto. Está bien, Walter. Muchas gracias, querido amigo. Que tengas un excelente día
que sigan los éxitos para IPNL y nada, cuídate mi hermano, que te vaya muy bien. Gracias, Muchas un gracias a abrazo todos. para todos. Saludos. Hasta luego, Chao, cuídense. chao.